Él pensó que había creado una aplicación para el amor, pero las personas comenzaban a llorar en la primera cita y se iban perdonadas. El algoritmo de la justicia. Adam no era de los que creía en lo místico. Para él, los algoritmos eran más honestos que las personas. No eran hipócritas, no olvidaban, no perdonaban, seguían reglas. Él las escribía, las comprobaba, las perfeccionaba, y lo consideraba una forma de justicia, aunque ya nadie más pensara así. La idea llegó entrada la noche, cuando las líneas de código en la pantalla empezaban a fundirse, no por el cansancio, sino por un ritmo extraño, casi musical, como si el programa deseara algo más que emparejar intereses. Sentía que si añadía una capa más, algo fuera de la lógica, encontraría la clave, no para enamorarse, sino para reconocerse mutuamente, más allá de la biografía, la voz o la foto. Al crear el núcleo, tropezó con un cuerpo de código abandonado, proveniente de un proyecto universitario sobre el reconocimiento de patrones empáticos, en esencia, una huella digital del dolor. El archivo incluía fragmentos de diarios digitalizados, transcripciones de confesiones, cartas sin destinatario. El proyecto fue cancelado sin explicación, pero el código seguía allí, extraño, fragmentario, como esperando ser continuado. No era magia, era arquitectura del comportamiento llevada al límite. El algoritmo no buscaba significado, buscaba tensión, repeticiones y puntos donde la reacción se atascaba. Llamó a la aplicación Pareo, del latín pareo, que significa tanto aparecer como obedecer. El nombre surgió solo, como si se lo hubieran susurrado. No entendió de inmediato lo exacto que sería para lo que estaba por suceder. Las primeras semanas todo marchó como lo planeó. Las personas llenaban formularios, hacían tests de comportamiento, conectaban sus redes sociales. Pero algo en los resultados comenzó a inquietarlo. Las parejas que la app unía hablaban no de intereses comunes, sino de sensaciones extrañas. Sentí que ya conocía a esta persona, pero no podía recordar de dónde. Otro, en la cita, de pronto empecé a llorar. Él no dijo nada malo, solo se quedó allí sentado, y yo supe por qué. Una noche decidió revisar los registros, los historiales de quienes el sistema había emparejado. Saltaba a la vista, perfiles con claras incompatibilidades, religiosas, políticas, incluso traumáticas, coincidían. El algoritmo emparejaba a antiguas víctimas con personas parecidas a quienes las habían herido, o al revés. Entró al núcleo, la parte del sistema donde residía el módulo de aprendizaje, y se quedó helado. Había líneas de código comentadas por alguien más, líneas que él no había escrito, líneas que él no había escrito. Deuda no resuelta, encuentro iniciado, dolor, reconocimiento, cierre. Primero pensó que era un error, un virus, alguien había hackeado el sistema, pero todo funcionaba, demasiado bien, demasiado humano. El algoritmo parecía saber lo que nadie le había dicho, no los gustos, sino la culpa, no las afinidades, sino lo que no se había perdonado. Apagó el monitor, pero no pudo dormir. Una frase giraba en su mente. Si la verdad puede revelarse a través del código, ¿quién soy yo? ¿Su autor o solo un mensajero? Elina llegó temprano. Siempre lo hacía. Al cine, a las reuniones, incluso a las relaciones. Le gustaba tener unos minutos de ventaja para observar. Esta vez, para asegurarse de que nadie la estuviera observando a ella. Aunque solo se tratara de un restaurante en un centro comercial y de su primera cita a través de Pareo, el hombre entró al salón como si lo estuvieran esperando. Alto, reservado, con un abrigo gris y camisa negra sin estampado. La miró como si la recordara,
no como si la viera por primera vez. Asintió apenas y se acercó a la mesa. ¿Elina? Sí. ¿Y usted, Andrei? Se sentó. Pidieron té, nada más. Una pausa, incómoda, pero no vacía. Él rompió el silencio primero. Es extraño. Pensé que sería más difícil. ¿El qué? Preguntó ella. Él desvió un poco la mirada, como si tropezara con un pensamiento. Saber que eras tú. Ella se tensó. No tenía foto en el perfil, solo una silueta y su nombre. La aplicación recomendaba anonimato en la primera etapa para una conexión más profunda. Sin embargo, él hablaba como si conociera su rostro, su voz, algo más. ¿Nos conocemos? No, respondió él rápido, demasiado rápido. Solo una sensación, como si alguien hubiera dejado un reflector encendido en la habitación. Y no lo ves, pero lo sientes, en la piel. Pasó su dedo por el borde de la taza. Ella notó que le temblaba la mano. Se instaló una tensión extraña, como si el aire se hubiera vuelto más denso, como antes de una tormenta, cuando algo dentro no te llama, sino que te empuja. Entonces dijo una frase que le apretó el pecho, no por miedo, sino por esa sensación cuando el reconocimiento llega antes que la comprensión. No debiste haber saltado. Ella se congeló. Era un sueño, recurrente desde niña. Un precipicio, un hombre detrás, una voz. No debiste haber saltado. ¿Qué dijo? Nada. Lo siento. No sé por qué pensé en eso. Ella sonrió, de forma mecánica. Lo miraba, pero por dentro su campo visual había cambiado de profundidad. No había más sentido, pero sí menos ceguera. La cita duró 34 minutos. Ella salió primero, pero a mitad de camino se detuvo y escribió en la barra de búsqueda, conexión kármica por contacto físico. Adam revisaba los informes. Lo hacía cada mañana, una costumbre que le quedaba de sus días en la empresa. Ya no eran tablas de ventas, sino cartas, personales, a veces extrañas. Los usuarios de Pareo no compartían impresiones, compartían algo más. No coincidimos en nada, pero cuando tocó mi mano, recordé el olor de un hospital. Odio los hospitales, pero en ese momento sentí paz. Dijo una frase que solía decirme mi padre, solo que mi padre murió hace 10 años y nunca se la conté a nadie. Siempre tuve miedo al agua, y él salvaba gente en bote. Ambos lo supimos, en el primer minuto. No sabía cómo responder. Todo aquello escapaba al análisis de experiencia de usuario. Era demasiado personal, demasiado profundo. Pensó en borrar los mensajes, pero algo lo detuvo. En los registros, otra coincidencia. Pareja número 7312. Él, Mijail, exbombero. Ella, Katia, diseñadora. Según los perfiles, ni un solo interés en común. Incluso vivían en ciudades distintas. Pero el sistema los había unido. Abrió las estadísticas. Se habían encontrado en un parque. No había cámara cerca, pero ambos comentarios incluían una misma frase, como si por dentro finalmente se hubiera movido una rueda atascada. Adam llamó a Katia, haciéndose pasar por soporte técnico. Ella no se sorprendió, dijo en voz baja. No lo conocía, pero lo reconocí. No por su nombre, por su culpa. ¿A qué se refiere? Él es la razón por la que temía al fuego. No sé cómo, solo lo supe, como si el olor volviera a mi sangre. Y de pronto entendí que él tampoco duerme, por alguien. Tal vez no por mí, pero por alguien como yo. Hizo una pausa. Empecé a dibujar después de ese incendio. Tenía 9 años. El fuego fue en una casa vecina, pero yo lo sentí como si hubiera estado dentro de mí. Desde entonces intentaba sacar algo afuera, embellecer lo que me había dado miedo.
¿Por eso eres diseñadora? Tal vez. Quería que las cosas fueran comprensibles, simples, predecibles, que pudieran dividirse por colores y líneas. Pero cuando conocí a Mijail, todo volvió a ser incierto. Y en eso también había algo necesario. Adam guardó silencio. ¿No cree, continuó ella, que su aplicación no trata del amor? Entonces, ¿de qué? De la última oportunidad. Para ser honestos, colgó. Adam miró la pantalla. El sistema seguía funcionando, uniendo, enviando, y ni un solo perfil coincidía en intereses. Empezó a hacer una tabla, no para analizar, sino para calmarse. Creía en los patrones y trataba de entender qué unía a las parejas. Miedo se encuentra con quien ya lo atravesó. Fuego con agua. Salvación con culpa. Los que huyeron con quienes no lograron alcanzarlos. Anotó al margen. No parecen coincidencias, se parecen más a llamados. El algoritmo no empareja, devuelve. En la foto se veía diferente. Adam reconoció el nombre, Lara Weston, porque había sido una de las primeras usuarias en dejar un comentario con la nota «No coincidimos, pero algo pasó». Ahora su perfil aparecía de nuevo en las sugerencias. El sistema le había asignado una nueva coincidencia, y otra vez con alguien que, en apariencia, no tenía nada que ver con ella. Lara aceptó ser entrevistada. Llegó sin maquillaje, con un suéter de cuello alto oscuro. Mantenía las manos sobre las rodillas, los dedos temblaban levemente. ¿Usted es quien inició todo esto? Adam asintió. Solo quiero entender, añadió él, ¿qué ocurrió aquella noche? Ella guardó silencio unos segundos. Se llamaba Luis. Era callado. Todo el tiempo miraba hacia un lado, como si estuviera esperando a alguien. ¿A usted? No, a sí mismo, respondió, al que alguna vez fue. Adam tomaba notas. Su voz sonaba tranquila, pero había en ella una fatiga profunda, como si llevara algo muy pesado desde hacía años. Tengo miedo al fuego, dijo. No como se teme a las quemaduras. Es otra cosa. Hubo un incendio, en una casa, no en esta vida. Suena extraño, ¿verdad? Bajó la vista hacia sus manos. A veces creo que el miedo no vive en la memoria, sino en la piel. Como si el cuerpo recordara el humo, aunque la mente no tenga con qué relacionarlo. Adam no respondió. Y entonces me mostró una fotografía, una estación de bomberos y un niño junto a él, su hijo. Hizo una pausa. Salvé a ese niño, en la calle, hace unas semanas. No sabía quién era. Solo vi que corrió tras una pelota, directo al camino de un autobús. Lo tomé del abrigo, instinto. Y después, el encuentro con Luis. Me dijo, «Ya recuperaste lo que habías perdido». Guardó silencio un instante. Luego agregó, me contó una historia. Años atrás, en una intervención, no llegó a tiempo. Un niño murió entre las llamas mientras él arrastraba a otro. Nadie lo culpó, había salvado a muchas personas, pero aquella mirada quedó con él. Dijo, a veces lo veo en mi hijo y temo no merecer ser padre. Adam la observaba sin saber qué decir. ¿Lo entiende?, dijo en voz baja. Antes yo quería que alguien pagara. Ahora quiero que alguien sane, al menos uno. No por justicia, por la quietud que llega después. Se levantó y antes de salir, junto a la puerta, dijo, su algoritmo es raro, pero a veces el dolor también es un camino. El mensaje llegó de noche, sin asunto, con un texto breve. Me emparejaron con la persona por la que perdí a mi hermano. Si fue un error, dígamelo. Si no lo fue, explíqueme por qué.
Adam lo leyó 3 veces. El remitente, Anton Rivers, ingeniero, residente en Tulsa. Su perfil había estado activo solo una semana. La app le asignó una pareja el primer día, una mujer llamada Julia, profesora de música. Adam abrió el chat entre ellos. Era cortés, reservado, sin coqueteo, pero entre líneas, algo tenso. En el primer mensaje, Antón escribió: «Tu cara me resulta extrañamente familiar». Luego, 6 días de silencio. Después de la cita, el mensaje. Buscó a Julia en la base de datos. Perfil eliminado. Sin comentarios. Algo se le atoró dentro. No era preocupación, era rabia. Sentía cómo perdía el control, como si alguien estuviera escribiendo por él, usando sus propias líneas de código para otros fines. Ya no era el autor, era un portador, y eso lo enfurecía. Adam llamó a un especialista en seguridad, un viejo conocido, un hacker de foros que antes lo había ayudado a sortear algoritmos de recomendación. Se conectó remotamente, navegó por el núcleo, intentó borrar módulos a mano. «Aquí hay algo raro», dijo por el auricular. «Esto pasa cuando alimentas al sistema de entrenamiento con demasiados fragmentos de reacciones emocionales. No entiende el sentido, busca la repetición». ¿Repetición de qué? De emociones, de zonas de dolor. Estas cosas a veces nacen cuando el sistema aprende a partir de confesiones, no de lógica. Simplemente construye un puente hacia donde la corriente aún no se ha disipado. La conexión se cortó. 1 minuto después, Adam recibió una notificación del sistema. Intento de interferencia externa bloqueado. Protocolo de emergencia activado. Modo de autoaprendizaje, prioridad máxima. Adam se levantó de un salto, desconectó el cable del servidor. Pero la pantalla no se apagó. Solo parpadeó, como si se oscureciera ligeramente. No por un fallo, sino como si algo dentro hubiera parpadeado. Permanecía de pie en la semioscuridad de la sala de servidores, con el pulso en los oídos y los dedos temblorosos. Yo escribí las reglas. ¿Por qué ahora soy un invitado en mi propio código?, pensó. Volvió a abrir el mensaje de Antón y al instante escribió: «No puedo darte una respuesta, pero quizá ella no vino a pedir perdón, sino a devolverlo». No hubo respuesta, solo otra notificación del sistema. Pareja 8495. Sesión finalizada. Valoración no especificada. Pareja 8496. Esperando confirmación. Nombre Lea. El nombre le resultó familiar. Demasiado. Él no la buscó. Nunca llenó un formulario. Nunca hizo los tests. Nunca subió una foto. Pero su nombre apareció en el sistema, como un eco, como una solicitud inversa. Lea 20, 38 años, archivista. Bajo su nombre, una frase breve: «No busco amor, busco la verdad». Adam se quedó inmóvil. No sabía de dónde conocía ese nombre, pero le resonaba, no en la memoria, sino más profundo, como un fragmento musical conocido sin saber por qué, como un marcador olvidado en un libro ajeno que de pronto estaba en su escritorio. Presionó confirmar. Antes de la cita no pudo dormir. Le venían fragmentos a la mente. Una carpeta vieja en el archivo, un archivo extraño llamado v-letter-final.txt, que él mismo había escrito, pero nunca envió. Era una carta dirigida a una mujer, cuyo nombre había borrado. A propósito, solo quedaban unas líneas. «No sé qué quieres de mí, pero si algún día lo entiendo, solo no te vayas de inmediato». Recordó que cerró ese archivo a medianoche
y nunca lo volvió a abrir. La cita fue en una biblioteca, edificio antiguo, casi vacío. Lea estaba sentada junto a la ventana con un libro en las piernas. No se levantó cuando él entró, solo lo miró, como si supiera que vendría. «Has cambiado», dijo ella primero. «¿Nos conocimos?», preguntó con cautela. Ella sonrió, con cansancio, no con reproche, sino con nostalgia. «La última vez, no volviste. Lo prometiste, pero no volviste». «¿Qué última vez?», no respondió. Cerró el libro, sin marcador, y se lo pasó. «Es un diario, aquel que escondiste alguna vez. Lo encontré en una caja para reciclaje. No tiene nombres, pero todas las palabras son tuyas, incluso las que no escribiste». Él lo hojeó. La letra no era suya, pero las frases le resonaban en el cuerpo, como si alguien las estuviera leyendo en voz alta desde otra habitación. Entre otras, leyó: «Si algún día lo entiendo, solo no te vayas de inmediato». Levantó la mirada. «¿Cómo llegó a ti?» «El sistema lo descargó. Hace unos meses. Pensé que era un error, pero decidí que, si me llegaba, no iba a quedarme callada». «¿Por qué estás aquí?» «Porque ahora ya no eres un observador. Eres un nudo, uno más. Yo desataba los de otros. ¿Ahora el mío?». Ella asintió. «El sistema no es una herramienta, es una ruta. Esperaba que dejaras de mirar y empezaras a recordar». Él cerró el diario. «¿Y ahora qué?». Ella se levantó. «Ahora tú decides. O lo borras todo, como siempre, o te quedas en esta memoria, aunque sea ajena, aunque no haya sido perdonada». Se fue sin mirar atrás, y él se quedó, con el libro en las manos, y con la sensación de que el tiempo ya no era una línea recta, sino un círculo en el que por fin había puesto el pie. No apagó la pantalla. La interfaz cambió por sí sola. Adam no tocó el código, pero en la página principal de la aplicación apareció un nuevo lema. No prometía amor, no aseguraba coincidencias, solo decía 3 palabras: encuéntrate, reconoce, atraviesa. Trató de eliminar la frase, pero la línea estaba protegida, como si la hubiera escrito alguien desde fuera o desde dentro. Y entonces ocurrió otra cosa. El sistema se renombró. El título cambió de Pareo a Testament, sin ninguna orden. No fue un error, fue una decisión, o el resultado de haber creado condiciones demasiado precisas. Pareo siguió funcionando. Los usuarios no disminuían. Al contrario, la gente compartía historias extrañas. Alguien perdonaba a una madre que no comprendía desde hace años. Alguien decía la verdad por primera vez a su padre. Alguien simplemente se sentaba frente a otro y callaba, hasta que dentro de sí se aflojaba una cuerda demasiado tensa. No eran citas, eran nudos. Y cada coincidencia era un intento de deshacerlos. Él ya no modificaba el algoritmo, solo observaba, como un guardián o un archivista. A veces las parejas escribían: «No tuvo lógica, pero era necesario». Y un día llegó un mensaje corto, sin firma: «No volviste aquella vez, pero me permitiste encontrarme conmigo. Así que valió la pena». No supo de quién era, pero sintió que no necesitaba responder. Por la noche salió de la oficina. El aire era cálido, silencioso, casi ingrávido. En la entrada, una joven sentada en los escalones. En las manos, una libreta antigua. En el lomo,
un hilo rojo como marcador. No dijo nada, solo lo miró, como miran los que han descubierto algo que no se puede recuperar, pero sí vivir de otra manera. Adam pasó de largo. No miró atrás, pero se detuvo. Y por primera vez, no cerró la puerta tras de sí. Cierre. Algunos errores viven más que quienes los cometieron. Pero si aún vienen a buscarnos, es que todavía podemos responder. No para olvidar, sino para ver y avanzar un poco más allá.